Hay una versión de esta historia que casi nadie conoce. No es la del campeón caído que pierda todo. Es la versión que el propio Tyson tardó décadas en contar, la que guardó con cerrojo durante años, y cuando finalmente salió a la luz, lo cambió todo. Esta es la historia real de lo que pasó dentro de esa prisión. Febrero de 1992. Mike Tyson tiene 25 años y es la persona más famosa del planeta. No un atleta popular, el hombre que hacía que los presidentes lo llamaran por teléfono, el que había ganado su primer título mundial a los 20 años, el que noqueaba rivales en menos de un minuto. Y ese hombre estaba sentado en un tribunal de Indianápolis escuchando su sentencia. 6 años de prisión. Las cámaras estaban en todos lados. Y Tyson, ese hombre que había aterrorizado a los mejores boxeadores del mundo, estaba sentado en silencio, mirando al frente. Años después confesó que en esa sala sintió algo que nunca había sentido en su vida, que el mundo entero lo miraba caer y que nadie, absolutamente nadie, iba a extenderle la mano. Lo trasladaron al Indiana Youth Center, un centro rodeado de campos planos del medio oeste americano, donde las noches son silenciosas de una manera que, si no estás acostumbrado, te puede volver loco. Mike Tyson dejó de ser Iron Mike, pasó a ser el recluso número 922335. Lo que casi nadie sabe es lo que pasó en las primeras semanas. Cuando alguien famoso entra a una prisión americana, la fama de afuera no significa nada adentro. O peor, significa exactamente lo contrario de lo que uno esperaría. Había un preso con reputación dentro de la instalación, alguien que llevaba años construyendo su estatus con intimidación y alianzas. Y ese hombre decidió que retar a Mike Tyson era la jugada de su vida. Porque decir que te enfrentaste al boxeador más feroz de la historia es moneda de alto valor en ese mundo. El reto fue público, frente a otros internos. Una trampa calculada de la que echarse atrás tenía un costo para cualquiera de los dos. Tyson empezó a construir rutinas. El ejercicio era lo único que conocía: flexiones, abdominales, sombra, movimiento. El cuerpo tenía memoria y esa memoria era lo único que sentía como suyo. Pero al mismo tiempo, pasó otra cosa. Un hombre se le acercó. Era el capellán islámico de la institución. Y algo en ese encuentro abrió una puerta. Tyson empezó a leer. Quien no conoce su historia puede subestimar esto. Tyson de niño había sido disléxico. Había pasado por el sistema educativo americano casi sin educación real. Leer no era algo que asociara con placer ni con identidad. Y de repente, en esa celda, no podía parar. Primero textos del Islam, la religión que terminaría abrazando. Después filosofía, historia, Maquiavelo, Sun Tzu, los grandes conquistadores, Alejandro Magno, el hombre que el mundo había convertido en símbolo de destrucción pura, encerrado en una celda, leyendo sobre los grandes estrategas de la historia humana. En algún punto del segundo año, en su celda, de noche, Tyson tuvo lo que él llama un momento de claridad. No fue una iluminación dramática, fue algo más quieto. Se dio cuenta de que toda su vida había estado corriendo desde la pobreza de Brownsville, corriendo hacia el dinero, hacia los títulos, hacia la fama, corriendo para alejarse de algo que no podía nombrar, que no podía atrapar, que no podía noquear. Y en esa celda, quieto, sin ningún lugar a donde correr, ese algo lo alcanzó. Era él mismo. Toda la rabia, toda la violencia, toda la autodestrucción fuera del ring. Los excesos, las relaciones destrozadas, el caos. Todo era él huyendo de sí mismo. Reconocer eso no lo curó de golpe, pero algo cambió en la arquitectura interior. Algo que no volvería a ser exactamente igual. En marzo de 1995, después de 3 años, Mike Tyson salió. Las cámaras estaban esperando. Claro que estaban esperando.
y lo que vieron no era exactamente lo que esperaban. Era un hombre físicamente imponente como siempre, con el tatuaje nuevo en la cara que el mundo discutiría durante décadas, pero con algo diferente en los ojos. No la mirada vacía del hombre destruido, tampoco la mirada depredadora de antes. Era otra cosa. Don King lo tenía todo listo. El regreso, los contratos, las cifras. Y Tyson peleó, volvió al ring, y volvió el caos. Y volvieron los titulares de monstruo, y ocurrió lo del mordisco contra Holyfield. Y vino la bancarrota, la muerte de su hija, todo lo que ya conoces. Pero debajo de todo ese caos, había algo que la prisión había plantado y que no desapareció, que fue creciendo lentamente, debajo de la superficie, hasta que eventualmente se volvió visible en el Tyson que vemos hoy. Lo que esos 3 años le dieron fue algo que ninguna cantidad de dinero ni fama había podido darle. Tiempo. Tiempo quieto. Tiempo sin intermediarios. Tiempo para enfrentarse a la pregunta que los seres humanos hacemos todo lo posible por evitar. La pregunta de quiénes somos cuando nos quitamos todo lo que tenemos. Eso es lo que ocultó durante años. No un secreto dramático, no una conspiración. Ocultó que la prisión le había dado algo. Ocultó que aquellos 3 años habían sido los más formativos de su vida. Lo ocultó porque ¿cómo le explicas al mundo que el peor momento de tu existencia fue también, de alguna manera retorcida e improbable, el más necesario? ¿Cómo le explicas eso a alguien que solo ve los barrotes?